Muy buenas a todos, Dios les bendiga. Les invitamos a que puedan quedarse a escuchar la palabra que se va a compartir en el día de hoy. Les invitamos también que puedan suscribirse a nuestro canal y puedan compartir sobre todo los vídeos que vayan subiendo. Dios te bendiga. Saludos. A veces hay multitudes que aparentan seguir a Cristo, pero no le siguen con un propósito y con una meta bien clara y bien específica que le agrade a Dios. Yo me imagino que Jesús en muchas ocasiones se tuvo que entristecer porque la mayoría de las personas que le seguían, por ejemplo, recordamos ahora, venían por los panes y por los peces, ¿verdad que sí? Venían porque habían escuchado enfermos, habían escuchado que Jesús había sanado enfermos y habían dicho, bueno, pues si este tío es un curandero, pues vamos para allá, vamos a conseguir nuestro milagro, nuestra sanidad y nos volvemos para casa todos felices, todos contentos. Pero Jesús, insisto, Dios ponía en mi corazón esta inquietud. Él está buscando, así como dice su palabra, que Él está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Él está buscando, en esencia, está buscando verdaderos seguidores que le sigan y que le sirvan de verdad. No por intereses personales, no por bienes materiales, físicos o incluso de propias sanidades en el cuerpo. No tanto por eso, que Dios quiere darlo, que Dios quiere suplirlo, que Dios quiere glorificarse en ello. Claro que sí, pero Dios quiere enseñarnos que Él está buscando verdaderos seguidores, verdaderos discípulos que le aman, le sirven en lo bueno y en lo malo. Cuando las cosas se entienden, cuando las cosas no se entienden. Cuando realmente le damos la prioridad a nuestro Padre Celestial antes que a todas las cosas. Si usted recuerda, los únicos y verdaderos discípulos de Jesús eran los que estaban, ¿qué? Con Él. Dice la palabra que todos ellos dejaron a padre, a madre, incluso ya personas que ya tenían su familia concertada, como Pedro, su mujer, su suegra, tuvieron que solicitar incluso, ¿no? En sus familias permiso, autorización. Familia, fijaos lo que ha pasado. Creemos que el que nos llama es el Mesías. Y no escatimaron incluso, como les digo, no escatimaron incluso dejar a familia, padre, madre, hermanos, mujer, suegra. Eso fue fácil dejarlo. Broma. No escatimaron dejar lo más preciado de un ser humano para seguir al maestro. ¿Y saben qué? Dios ponía esta palabra fuerte en mi vida. Dios está buscando este tipo de seguidores. Pregúntate por un instante ahora, ¿qué estás sacrificando por Cristo? ¿Qué estás sacrificando por tu Mesías? ¿Qué has dejado por Él? ¿Qué circunstancias has tenido que padecer y sufrir por amor a obedecer a tu amado Dios cuando te ha dicho, hijo mío, quiero que trabajes en mi obra en esto, en aquello, en lo otro? Piensa, reflexiona. Seremos parte de las multitudes que seguían a Cristo en su momento. Yo, por ejemplo, identifico las multitudes cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no?
Y veo muchas veces en la iglesia que venimos, nos sentamos incluso ya en butacas de cine súper cómodas. Es que apetece. Ahora hace frío en la calle y aquí con los aires estamos calentitos. ¡Qué agusticos está en la iglesia! Venimos, nos gozamos. El Ministerio de Alabanza nos bendice con la adoración. Nosotros participamos de ella, claro que sí. Después nos sentamos, nos relajamos, escuchamos palabra de Dios. Vamos, esto es un banquete hermoso. Esto es delicioso, ¿sí o no, hermano? Pero le pregunto, ¿Dios nos llama a esto solamente? ¿Esto significa ser seguidor de Cristo? ¿Esto significa ser un verdadero discípulo de Él? Plantéate esto ahora dentro de ti y piensa si realmente Dios te ha llamado a eso. Yo ya te digo, lo comparo con las multitudes que vienen por los panes y por los peces. Es una exhortación en amor, iglesia. Pero déjenme decirle una cosa, Dios nos ha llamado a todos, escuche bien esto, Dios nos ha llamado a todos sus hijos a servir, a trabajar, a hacer cosas para la gloria de su nombre, en todos los propósitos y todos los sueños que Dios quiere para alcanzar a toda la humanidad. Y Dios ha concertado, ha decidido, ha establecido que su iglesia sea en sus manos, que su iglesia sea en sus pies, que su iglesia sea el motor de la evangelización de todo el mundo. Ahora pregúntate, iglesia, ¿tú estás siendo parte de ese equipo que trabaja? ¿Tú estás siendo parte de ese equipo que milita, que sirve, que está ahí codo con otros hermanos? ¿Para qué? Para conseguir los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Estás viviendo para servirle? Bueno, ahí dejo unas cuantas preguntas para que vayamos calentando esta mañana. Sin duda alguna nos atemoriza el compromiso. Por eso muchas veces nos quedamos parados, sentados en la silla. Somos así, nuestra condición humana. Huimos del compromiso, de las responsabilidades. Ya bastante tenemos con lo que tenemos y con lo que la sociedad hoy en día nos obliga a tener. Trabajo, responsabilidad del trabajo, responsabilidad de los hijos cuando los tenemos, la familia, cuidarla, sostenerla, educar a nuestros hijos. Tantas responsabilidades que muchas veces nos atabaran. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios? Vamos a leer la parábola de los dos hijos. Vamos a leer en Mateo 21, versículo 28 al 32. Hay dos clases de personas. Aquí vamos a ver dos clases de hijos. El primero, que demostró ser mejor de lo que prometió. Y el segundo, que prometió más de lo que demostró después. Vamos a profundizar un poquito lo que acabo de decir, que esto parece un trabalenguas lo que tengo aquí, ¿vale? Vamos a leer la palabra de Dios y dice así, pero ¿qué os parece? Fijaos, Jesús habla. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Le suena algo de esto? Hermano, soy el pastor. Hermano, necesitamos ayuda para la colaboración de los alimentos, el recapte d'aliments, com es diu en català, vull dir. Necesitamos manos que ayuden. Necesitamos personas que vayan y sirvan. He puesto este ejemplo por no poner otros muchos. Tú no sabes la de labores y funciones que aquí en esta casa se hace. A veces ni nos llegamos a imaginar. Pero déjenme decirles, si todos los que estamos aquí fuéramos a nuestros pastores y le dijéramos, pastores, si necesitáis algo, aquí estamos. Queremos servir a Dios y queremos servir a la iglesia. Estoy completamente convencido que los pastores os darían funciones a todos. Quédense con esto, ¿vale? Para el que piensa y dice, no, es que los ministerios ya están cubiertos, no, es que los servicios de la iglesia ya están todos copados,
No, es que cada uno ya tiene, y parece que es imposible meterse para servir en algo en la iglesia. Si escucha esos comentarios o si usted mismo los ha planteado, déjeme decirle que están equivocados. Las cosas no son así. En la casa del Padre y en la viña del Padre siempre, siempre, siempre hay mucho trabajo. La palabra de Dios, Jesús mismo declaró, la mies es mucha, mas los obreros que son. ¿Pero por qué? Porque no nos comprometemos. ¿Por qué? Porque no decimos al pastor o a nuestros líderes, aquí estoy. Si quieres contar conmigo, yo quiero ser un seguidor, verdadero discípulo de Jesús, un verdadero trabajador de Él. Pero este hijo dijo, no quiero. Pero fíjese lo que es muy interesante, vamos a desarrollarlo todo poco a poco. Pero después dice que arrepentido, ¿qué? Fue. Vamos a ver el segundo hijo. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, sí, señor, voy. Amén. Lo que usted mande, ordene. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no fue. Ostras. ¿Esto también nos habla cosas a nosotros? Lo he dicho antes, hay dos clases de personas en este aspecto que estamos hablando en el día de hoy. Las que demuestran ser mejor de lo que prometen y las que prometen más de lo que demuestran después ser. Y este es la clase de persona que promete mucho, que tiene una apariencia de muy buena disposición. Incluso me llego a atrever a decir que su intención es querer obedecer y querer hacer y querer trabajar, pero después suceden cosas que pueden ser excusas, que pueden ser contratiempos, que pueden ser, no, que mira, me surgió esto, me surgió lo otro, aquello, y no pude finalmente ir a trabajar. Yo no sé la excusa que puso este hijo cuando dijo que sí y después no fue. Pero usted y yo sabemos que somos todos especialistas en poner excusas, ¿verdad que sí? Y somos especialistas también, somos especialistas, es que este mundo también nos lleva a eso. El propio diablo también te va a poner piedras en el camino cuando tú te propongas en tu corazón servir al Señor y trabajar en su viña. El diablo también te va a poner piedras en el camino. ¿Para qué? Para intentar obstaculizarte, que tú vayas a la viña a trabajar. Pero eso no significa que usted diga, no. Yo quiero darle la prioridad a mi rey que él merece. Y antes de hacer otras labores, antes de cumplir otras responsabilidades, creo que el trabajo que tengo respecto a mi Dios es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué piensa usted sobre eso? Esto a veces nos confronta a los cristianos. Hay gente que dice, no, hombre, primero es mi familia, primero son mis hijos, primero son mi... Claro, Dios está sobre todas las cosas, ¿no? Pero el servicio en la iglesia está en tercer lugar. Bueno, el servicio en la iglesia o el trabajo en la viña del Padre, ¿qué es sino hacer la voluntad de Él? Recordamos que tuvieron que dejar los verdaderos discípulos de Jesús. Lo tuvieron que dejar todo. Hay una promesa también en la palabra donde dice, no hay persona que deje a padre o madre, que no recibirá 100 veces más en esta tierra y después en los cielos. Porque los sacrificios que hacemos por amor al Padre no son en balde, no son en vano. Hay recompensa y gran recompensa. No poca, no escasa. Prueba al Señor también en esto, así como en otros textos habla de cuestiones económicas. Probadme en esto, pues probar también al Señor en esto y veréis cómo el Señor también se glorifica y hace cosas extraordinarias en nuestras vidas cuando dedicamos la prioridad a Él. Amén. Y no fue. Entonces Jesús pregunta a los que estaban allí, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Seguimos leyendo, el último. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo que esta clase de personas creían en Juan el Bautista y lo que estaba publicando Juan el Bautista, dice, viendo esto, lo que estaba produciendo el mensaje de Juan, la gente ya se estaba arrepintiendo de sus pecados. La gente ya estaba volviendo a Dios. La gente ya se estaba preparando para recibir al Mesías, al Salvador. Y los propios judíos fariseos, viendo todo esto, siguieron obstinados en su rebeldía y esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y no os arrepentisteis después para creerle. Fíjese a veces cómo somos. Dos clases de personas. Iglesia, estamos destinados, estamos predestinados para que demos fruto. Iglesia, hay que dar fruto. Hay que encontrar el sentido y el por qué nos hemos convertido en hijos de Dios. No es simplemente para estar aquí refugiados en la casa del Padre, alabarle y recibir la palabra, como decíamos antes. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese es el trabajo, y ese es el abono, y ese es el agua que tenemos que recibir. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos los pámpanos, podamos producir, arraigados en Él, la vid. Arraigados siempre en Él, si no es imposible dar fruto. Podamos dar fruto. Pero según cómo sea nuestro carácter, nos llevará a dar fruto o no a dar. Por eso, sobre todo cogiendo el ejemplo de este último hijo que dijo, sí, Señor, voy de inmediato. Y no fue. De ahí viene el título del mensaje de hoy. Y ahora sí lo vamos a poner. Capullos y flores no son todavía fruto. Y ese es el tema. A veces nos gusta ser capullos y flores, ¿sí? Suena gracioso, ¿no? Las flores son muy bonitas, los capullos también lo son, porque ya se están preparando para abrir, ya los ves y dices, oh, está a punto de florecer. La flor ya cuando floreció, oh, qué hermosa. Yo he elegido aquí la flor del almendro. Me encanta la flor del almendro porque tiene este color tan rosado. Y aquí solo vemos una flor, ¿no? Con un capullo ahí al lado. Pero cuando tú ves un árbol entero, es precioso, ¿verdad que sí? Cuando tú ves un campo entero de árboles de castaño florecidos, dices, madre mía, si una flor es bonita y si un árbol solo es espectacular, un campo entero de flores de almendro es una pasada. Es una pasada. Pero el Señor me hacía meditar sobre esto. A veces a nosotros los cristianos nos gusta ser capullos y flores. Nos gusta ser bonitos. Nos gusta aparentar estar ante los ojos de los hombres bellos y hermosos, amados y reconocidos. Que lo que hagamos, de alguna manera, pues sea hermoso, sea vistoso, sea que a la gente le agrade. ¿Y qué somos llamados, iglesia? ¿A agradar al hombre o a agradar a Dios? Le pregunto. ¿Ustedes saben cómo es la evolución de esta flor tan hermosa? Usted sabe lo que es el recubrimiento que tiene la almendra, ¿no? Algo bastante feo, ¿sí o no? Es una cosilla así, marrón, con agujerillos, ¿sabes? Después tienes que picarla para conseguir el fruto por dentro. Cuesta y todo, ¿eh? Y es feísimo el fruto, ¿sí o no? No es como una manzana, no es como una fresa, que son muy atractivas, muy bonitas. No, no, este fruto es feo. Muchas veces no nos queremos convertir en feos, porque qué bonito es ser un capullo y ser una flor.
bonito ser flor. Pero Dios no nos llamó a ser flor. Dios no nos llamó a ser capullos. Qué bonito, ¿no suena esto? Sutilmente, pues. Dios no nos llamó a hacer esto. Este forma parte de nuestro proceso, forma parte de nuestro crecimiento, sí. Y hay cosas que aprender de esto. El que usted deje esta condición tan hermosa y tan reconocida y tan afable para convertirse en un fruto de almendra que es un poco feo y difícil de conseguir el fruto después. Esto me habla, por ejemplo, de lo que declara el apóstol Pablo cuando dice: todo lo tengo por basura por alcanzar el conocimiento de la excelencia de mi Jesucristo. Reconocimientos, chapitas, credenciales, bueno, todo, dice, lo tengo por basura por estar conectado a la vid verdadera y por generar, en consecuencia, fruto. Fruto que agrade primeramente a mi Padre y fruto que dé beneficio a todo aquel que me rodea y sea de bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren dejar de ser capullos en esta mañana? ¿Cuántos quieren dejar de ser flores en esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a convertirnos en frutos feos, pero frutos. Pero frutos. Porque Dios no nos llama a ser capullos y flores. Porque esto no todavía. No son todavía fruto. Y usted y yo nos tenemos que convertir ¿en qué? En fruto. Dile al hermano que tienes al lado: tienes que ser fruto. Tienes que ser fruto. Deja de ser flor. Bueno, no le digas lo otro, va, no le digas lo otro. No le digas lo otro. Vamos a dejarlo en flor y ya está. Vamos a analizar un poquito más las dos actitudes de estos dos hijos. Dice que el primer hijo tuvo una mala respuesta, ¿verdad que sí? No quiero. Una mala respuesta. Fue descortés con el padre, sí. Y como decíamos antes, si son malas las excusas, cuando alguien nos pide hacer algo para Dios en su obra, si son malas las excusas, peores son las negativas. No quiero, peor todavía es, ¿no? Y la verdad que en primera instancia se comportó bastante mal este hijo, ¿no? Evidentemente, pues el padre, ¿cómo quedaría? Entristecido, quedaría pues rayado, ¿no? Mentalmente, como diciendo: ostras, qué pena, ¿no? Que mi hijo no esté dispuesto. Al final lo que decíamos, ¿no? Creo que alguien ministraba respecto a que, mi mujer creo, ¿no? Que decía: qué bonito que los hijos, para los padres, ¿no? Qué bonito es que los hijos sean agradecidos, ¿verdad que sí? Y cuando ya se lo hemos dado todo, porque a los hijos se lo damos todo, a veces bien, a veces mal, pero bueno, se lo damos todo, intentamos darles siempre lo mejor. Qué bonito es recoger una actitud en los hijos de continuo agradecimiento. Gracias, papá, porque entiendo de que tú estás esforzando para hacerme feliz, ¿no? Y así Dios también se siente respecto a nosotros. Y nosotros muchas veces, cuando damos contestaciones a nuestro Padre Celestial, entristecemos su corazón. Y no estamos siendo agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Una pasada esto. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque muchos prefieren la comodidad propia, ¿sí? Vamos a hablar claro, ¿no? Esta mañana tienen el corazón apegado a sus intereses personales. ¿Usted cree esto? Yo lo creo con todo mi corazón. Si sucede esto, si somos perezosos, si no nos gusta el llamado que Dios nos hace, si no nos gusta la labor que el pastor nos encomienda y generamos una negativa y finalmente no lo hacemos, todo esto, ¿por qué se lleva a cabo dentro de nosotros y por qué lo vivimos de esta manera? Porque tenemos otros intereses muy distintos a los intereses del Padre. Y porque nos tira más la comodidad y nuestros propios intereses y lo que nos gusta a nosotros, nuestros propios anhelos, deseos, propósitos en la vida, que los propósitos de Dios para nosotros. Pero es súper interesante lo que le sucede a este hijo.
Y vamos a analizarlo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que él se arrepiente de esa condición. Él está velando por su propio interés, no le ha gustado nada el plan del padre y le ha dejado claro, mira, papá, no voy a ir, no voy a trabajar, no lo voy a hacer. Pero fíjate qué hermoso. Él dice que se arrepiente y finalmente va, ¿no? Se arrepiente. Cuando yo busco un poquito, indago sobre el significado exacto que aparece en la palabra arrepentido, en este texto de la palabra, encuentro que no es el significado exacto de metanoesas, que significa el cambio de mentalidad. Muchas veces hemos hablado que arrepentirse significa este significado de cambiar de mentalidad y empezar a pensar de otra manera, a razonar de otra manera y, en consecuencia, tomamos otra dirección y tomamos otras decisiones. Pero el significado exacto de la palabra arrepentido en este texto de la palabra dice que es el siguiente: metameleteis. Sí, qué bonito queda, ¿no? Metameleteis, que significa que hubo, ¿qué? Un cambio de interés. Hubo un cambio de interés. Que los cambios de intereses generan después un cambio de mentalidad. Pero fíjate qué bonito que haya un cambio de interés. De repente, me imagino, son suposiciones, ¿no?, de lo que él pudo sentir, el hijo. Ostras, le he dicho que no al padre. Me he dejado llevar por mis impulsos, por mis deseos, por mi no querer trabajar. Y le he contestado rápido al padre, y de forma áspera, y de forma ruda. Ostras. Y entonces empieza a pensar y dice, ¿quién es mi padre? Para que yo le diga, no quiero. ¿Quién es mi padre? Mi padre es el que me dio la vida. Mi padre es el que me cuidó y me sustentó desde pequeñito hasta el día de hoy. Mi padre es el que me amó, el que me abrazó cada vez que lo necesitaba. Mi padre es aquel que vendó mis heridas cuando me caía y estaba herido. Padre, mi padre es, mi padre es, mi padre es, mi padre es. Y cuando mi padre me pide algo, le digo que no. Miserable de mí, esto es lo que nos tendríamos que decir todos ahora. ¿Verdad que sí? Miserable de nosotros cuando nos negamos a Dios, cuando le decimos que no al Padre. Entonces, yo creo que analizando todas estas cosas, este primer hijo se arrepintió en ese concepto, cambió sus intereses personales propios, sus comodidades, sus gustos, sus deseos, sus planes. Imagínate, yo había tenido planes para hoy, papá. Yo ya he quedado con mis amigos, me voy al cine, me voy a hacer cualquier cosa. Voy a jugar a la pelota, qué sé. He quedado. Cambió sus intereses personales, sus gustos preferenciales, pensando en todo lo que significa el Padre para él. Y dijo, prefiero obedecer al Padre. Cambió sus intereses personales por los intereses de su Padre. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que usted y yo tenemos que ejercitar dentro de nosotros. Eso es lo que usted y yo tenemos que darnos cuenta. El por qué muchas veces estamos paralizados, el por qué muchas veces no estamos trabajando en la viña del Padre, el por qué muchas veces estamos sin hacer nada en la iglesia. No ponga excusas, hermano. Como le decía, no diga los ministerios están cubiertos, no diga no hay servicio para mí, no diga incluso, ostras, yo no sé qué don o qué talento tengo, Dios no me ha llamado nunca para nada, no me ha especificado nada nunca. Mira, hijo mío, hermano mío, dispón tu vida, dispón tu corazón. Y como le decía antes, ve a tu líder, ve a tus pastores y dile, si puedo ayudar en algo, aquí estoy. Sea lo que sea. ¿Usted ha limpiado los lavabos de esta iglesia? Yo los he limpiado un montón de veces. ¿Usted ha sido maestro de escuela dominical?
Yo lo fui. Ahora, claro, ahora va a parecer de que os estoy vacilando. Pero es que es la verdad. ¿Qué os puedo decir? Me vengo a referir. Doy gracias a Dios que Dios me ayudó a entender que mi vida era necesario que fuera puesta en sus manos, para que Él hiciese conmigo todo lo que Él quisiera. Y yo, cuando vi lo que Dios reclamaba de mí, le dije, vale, Señor, te doy mi vida. Mi vida es para servirte. ¿Y sabes lo que me sucedió en ese momento? Cuando di mi vida a Dios, sucedió que cualquier necesidad que hubiese en cualquier área, cualquier departamento de esta casa, de esta familia, de esta iglesia, siempre tuvieran los líderes o los pastores a una persona al menos. Yo estaba disponible para fregar el lavabos, para cuidar a los niños en la escuela dominical, para hacer cualquier función que a lo mejor, sinceramente, creo ser maestro de escuela dominical. Me esforcé, me intenté adaptar a ellos, pero creo sinceramente que no es mi llamado. Creo que Dios no es el ministerio que tiene para mí para desarrollar, pero sí que creo que era necesario pasar por ahí para vivir procesos que me enseñan a valorar cosas. A veces queremos ser grandes maestros, grandes predicadores, grandes pastores, evangelistas, y nos gustan los ministerios. Nos gusta el ministerio de alabanza porque es vistoso. ¡Oh, qué bonito ser músico, adorador! Esto, lo otro. Pero todo esto no es nada importante si realmente no entiendes por qué y para quién sirves, y con qué propósito y con qué interés, por qué meta haces todo esto. Amén. Gloria a Dios. El segundo hijo, bueno, hemos hablado del primer hijo y no hemos puesto la cara del primer hijo, ¿no? Vamos a poner la cara del primer hijo, por favor. La cara del primer hijo cuando dice no quiero es esta. Es esta. ¿De veras, padre? No quiero. No, déjate de historias. Tengo otros planes. Tengo otros intereses. No me va esto, no me va. No, esto no va conmigo. Dios está buscando verdaderos discípulos. Dios no está buscando a multitudes por panes y por peces. Dios está buscando a verdaderos discípulos. Gloria a Dios que Mr. Bean se arrepintió y fue a trabajar. Y su hermano gemelo, vamos a poner el otro hermano, su hermano gemelo, dijo, sí, señor, voy. Sí, señor, voy. Pero la verdad que fue una personalidad muy desengañadora. Y hay clases de personas que son así, que desengañan, que desencantan, que dicen mucho y hacen después poco. Yo tengo aquí una frase que dice, lo importante no es lo que dices, sino lo que haces. Lo importante no es lo que dices. Sí, señor, voy, sí, pastor, vale, mañana a las 4, aquí. Y el pastor se queda ahí esperando. ¿Dónde está? Hermano, ¿te acuerdas que habíamos quedado hoy a las 4, esto, lo otro? Ay, pastor, fíjate, es que he tenido un problema en el trabajo y... Excusa. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Lo importante no es lo que dices, sino lo que terminas haciendo. Eso es lo que va a determinar realmente tu carácter, tu personalidad. Y cómo Dios te ve realmente, cómo eres. ¿Amén? Este segundo hijo, sí, señor, voy. Su respuesta dice que no pudo ser mejor. Le da a su padre el título respetuoso de señor. Señor, reconocimiento, porque es mi padre, porque me amó, me cuidó, me sustentó. Obediencia al máximo, claro que sí, qué bueno, qué hermoso. Profesa obediencia pronta, no dice, ya iré luego, sino que dice, yo estoy listo para ir ahora mismo. Es una declaración súper afirmativa de que lo tenía clarísimo. Venga, vamos. Y dice que en el original, calla un poco el voy, enfatiza el yo. Como si dijese, puedes confiar en mí para este trabajo. Imagínate, exprimimos un poco el voy y yo
voy, sí, conmigo puedes confiar. Yo estoy listo para hacer este trabajo, cuenta conmigo. Fíjate, todo lo que analizamos respecto a esta declaración, ¿cualquiera dudaría de esta persona? Ostras, este tío, tal y como me ha dicho las cosas, mañana va a estar aquí a las 4, no, a las 3, una hora antes. Y fíjate, son después la clase de personas que muchas veces nos dejan sorprendidos, anonadados. Oh, no me lo esperaba. Me había convencido de tal manera que no tenía ningún ápice de duda que no se comprometiera, que no viniera. Los dos hijos, escuchen bien esto, los dos hijos tenían pecado, cometieron errores, los dos. Uno, el primero, fue áspero y rudo, pero el otro cometió errores más graves y más difíciles de revertir. El otro resultó ser falso. Falso. A veces estas caras, que parecen ser buenas, afables, alegres, dispuestas, son falsas. Vamos a poner la otra. Vamos a poner la otra. Y a veces estas caras que nos entristecen muchas veces y nos frustran a los pastores, a los líderes, pues muchas veces estas caras que vemos son con las personas que muchas veces después contamos. Fíjate cómo son las cosas. Qué contradictorios que somos el ser humano muchas veces, ¿verdad que sí? Jesús pone ejemplos porque sabe y nos conoce como somos. Y el Señor quiere que profundices realmente cómo eres. Y si tienes que revertir, tienes que cambiar cosas dentro de ti, ya va siendo hora. Ya va siendo hora de que lo hagas, de que no dudes en hacerlo. Amén. Pero su pregunta, la pregunta que después hace Jesús, tiende a establecer el carácter de cada uno, ¿sí? Porque ahí los confronta y les dice a la gente que estaba alrededor, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Porque aquí esto es lo que cuenta. Todos somos pecadores. Y en una cosa o en otra, pues vamos a fallar. Pero ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? ¿Quién es el que finalmente está sirviendo? ¿Quién es el que finalmente está trabajando en la viña? ¿Quién es el que realmente, finalmente, se sacrifica y prioriza las cosas de Dios antes que sus propios intereses? El que hace la voluntad de mi Padre. Díselo al hermano que tienes al lado. El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Este es en el que me agrado. Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, hablando de la parábola de la vid, que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Dice que separados de Él, nada somos, ni nada podemos hacer interesante. Pero si esto se produce, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a dar no poco fruto, vamos a dar mucho fruto. Y un fruto que te va a llenar y te va a satisfacer primeramente a ti, porque vas a encontrar el verdadero sentido de tu vida cristiana. En el servicio, escucha bien esto, en el servicio, en el trabajo en la viña del Padre, encontrarás el verdadero sentido de tu vida cristiana. No en venir todos los domingos, todos los jueves a la iglesia. No en comprometerte siempre siendo fiel en tus diezmos y ofrendas. Todo esto son añadidos, son cosas necesarias, mandatos, sí, esto, lo otro.
Pero el servicio, tu entrega, tu vida entregada al servicio de Dios va a generar que tú te des cuenta cuál es el verdadero propósito de tu vida cristiana. Yo particularmente lucho mucho en contra de la hipocresía en general. Como les decía, el otro hermano gemelo, el de sí, sí, señor, voy, como les decía, resultó ser falso, hipócrita. No la coló, como se suele decir, no la coló. Yo creo que es el cáncer más maligno, uno de los cánceres más malignos que puede tener el creyente, el Hijo de Dios. Que haga creer a los demás que es algo no siendo nada. Y lo peor de todo, que se engaña a sí mismo y se crea él ser algo que no es. Entonces, como le decía, tengo esta frase aquí apuntada. Yo particularmente lucho en contra de la hipocresía en general, pero esta frase no acaba ahí. He puesto una coma y he puesto empezando por la mía propia. Porque no me gusta la hipocresía, porque no me gusta la falsedad, porque no me gusta decir voy y después no ir. Pero yo muchas veces he sido hipócrita, yo muchas veces he resultado ser falso, yo muchas veces he resultado ser un hijo que decepciona. Y yo hoy denuncio aquí la hipocresía para que la hipocresía sea desarraigada del corazón de la iglesia, pero primeramente les digo, y de mí primero, fuera, en el nombre de Jesús. Pero esto no es reprender con una oración, como si fuera un espíritu, y se va y ya dejamos de ser hipócritas. No, esto es un ejercicio, una decisión diaria. Porque el ser falso o verdadero no significa, no tiene nada que ver con posesiones diabólicas, no, tiene que ver con decisiones personales. Si hay un verdadero cambio de intereses, generará un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad generará que tus acciones sean en consecuencia a lo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren servir a Dios después de esta palabra? Aleluya. Porque cuando tú ves a las multitudes seguir a Cristo por los panes y por los peces, por las sanidades y los milagros, por todas estas cuestiones. Cuando tú ves, por ejemplo, a Pedro declarando fidelidad a Cristo, ¡oh!, no solo a la cárcel, sino a la misma muerte. Yo, Señor, yo no sé los demás, yo te seguiré. Y después sabemos lo que pasó. Porque cuando tú ves en Isaías 29:13, cuando el profeta, a Dios se le revela diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando la palabra de Dios nos declara en otros textos que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestros planes no son sus planes, que no estamos acorde con el sueño de Dios, por nosotros solos no estamos acorde con los sueños y los propósitos que Dios quiere para tu vida. Por eso la necesidad de que en nosotros haya un cambio de intereses y sacrifiquemos lo nuestro por lo suyo. Esto es una decisión fuerte, no le digo que no. Esto es una decisión trascendental en su vida, no le digo que no. Y como le he dicho, y he puesto el ejemplo de los propios discípulos, muchas veces hacer ese cambio de interés que genera un cambio de mentalidad, que genera el hacer la voluntad del Padre, significa durante ese camino dejar, perder y sacrificar muchas cosas, ¿sí?
Sí. Pero ¿qué declara la palabra? Vale la pena. Continuamente los discípulos, el propio apóstol Pablo, con todo lo que fue en su ministerio, declara que vale la pena. Y que ahora ha encontrado el verdadero sentido de su existencia como hijo de Dios aquí en la tierra, servirle, amarle y extender toda esa bendición que ha recibido a todos los demás. Hay muchos que pueden decir en esta mañana, aún todavía pueden decir, no sé cómo dar fruto o no sé dónde dar fruto. Mira, vamos a analizar. El primer fruto que tenemos que dar, y esto es para todos, y el segundo también, el segundo consejo también, es para todos. Después pueden haber otros asuntos más específicos, más no tan generalizados, pero este es el primero que tenemos que atender. Necesitamos dar fruto, ¿dónde? En nosotros mismos. O sea, que se produzca lo que declara la palabra como lo que conocemos el verdadero nuevo nacimiento, ¿sí? Que dejemos a un lado las cosas antiguas, las cosas pasadas, nuestros sueños, nuestros anhelos incluso, no solo las cosas malas y feas, incluso las buenas, porque podemos tener buenos propósitos, buenos anhelos, pero todo eso que lo podamos coger y podamos decir como Pablo, todo eso lo tengo por basura por estar haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces todo ese cambio, esa transformación que usted y yo necesitamos, ese generar la nueva criatura que el Espíritu Santo quiere formar en ti, el gobierno no de tu vida sobre tu vida, sino del Espíritu Santo sobre ti. Esa es la clave. Ahí es donde le vas a dar la prioridad al Espíritu Santo y tus intereses van a cambiar. Y después tu mentalidad cambiará. Y después tus acciones cambiarán. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir y declarar en el nombre de Jesús, yo necesito meterme en este proceso? Gloria a Dios por los que no levantan la mano. Dios te bendiga, hermano, porque el Señor está resplandeciendo su rostro sobre usted y usted está siendo un miembro activo del cuerpo de Cristo y de extrema bendición. Para los demás que han reconocido su necesidad de proceso, estoy súper contento y orgulloso y me imagino que el Padre pues más todavía. Porque reconocen, empiezan a arrepentirse en sus corazones y empiezan a procesar el inicio del cambio en sus vidas. Y esto es una de las cosas más importantes que un hombre respecto a Dios puede hacer. ¿Saben qué? Fíjate cómo son las cosas. Hoy su vida, sí, hoy su vida puede cambiar. Hoy su vida puede tomar otro rumbo súper distinto. Hoy usted puede tomar decisiones que pueda decir, a partir de ese día, cuando Dios me habló esa palabra, yo tomé una decisión que me cambió la vida, que me cambió la forma de pensar, que me cambió mis intereses. Y después fue evidente, ¿por qué? Porque cosas en mí, en mi carácter, mi personalidad, mi manera de pensar, mi manera de expresarme, mi manera de dar a los demás, cambió, evolucionó. Y mi manera de hacer y deshacer en la vida, mis funciones, mis servicios, cambiaron también radicalmente. Yo he visto personas en ese tercer grado. Claro, uno a veces no se da cuenta, ¿no?, de lo que Dios puede hacer en el interior de las personas. A veces se da cuenta más bien uno, los que le rodean, la familia y los que tienen más trato, ¿no? Uno más externo a lo mejor no se da cuenta, pero ¿sabes cuándo uno se da cuenta, aún sin conocer mucho a una persona, que Dios está haciendo cosas espectaculares porque tú te has dejado en sus manos? Cuando de repente ves a una persona que jamás veías colaborando en la iglesia y la ves dispuesta para todo. Digo, ¡buah! Esa persona está siendo tratada por Dios de una forma brutal. Brutal. A mí eso me encanta. Me da la pista, la referencia exacta de que obra poderosa de Dios
se está produciendo en esa vida. Y ese es el objetivo, hermanos. Ese es el objetivo. ¿Habrá alguien aquí que esté ocioso? ¿Habrá alguien aquí que esté liado en sus quehaceres personales? ¿Habrá alguien aquí que no sirva a Dios en la iglesia o en su casa o en la calle? Propósito número 1, le he dicho, usted, tomar decisiones para que haya un nuevo nacimiento y una nueva forma de pensar y de dirigirse en la vida. Esto le va a producir al siguiente llamado que a Dios todos nos hace. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar a los demás. Usted va a sentir la necesidad que sintió Jesús cuando veía las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Oh, aquí hay mucho trabajo que hacer. Es que no hace falta ni que el Padre me diga, ve a trabajar a mi viña, porque yo ya me estoy dando cuenta y ya madrugo para ir a trabajar. Madrugo para ir a evangelizar. Madrugo para ir a predicar el Evangelio. Esto es un sentido figurado. No quiero que madruguen para ir a evangelizar. Quiero que aprovechen las oportunidades que Dios nos da a todos nosotros para que prediquemos la palabra. Claro que sí. Mientras caminamos, mientras vamos, compartimos la gloria de Dios y ese es parte de nuestro llamado y sentido de responsabilidad como hijos de nuestro Rey. Amén. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Si usted ha recibido este mensaje de forma positiva, usted ahora estará pues contento a pesar de los palos que haya recibido, a pesar de la confrontación de las realidades, a pesar de darte cuenta de que, madre mía, cuánto me queda por aprender, pero usted está contento, incluso entusiasmado. ¿Por qué? Porque se está produciendo algo dentro de usted, que es lo que sintieron Daniel y sus amigos. Se propusieron en su corazón. Cuando usted se propone en su corazón cambio, esto genera triunfo, genera alegría, genera optimismo, genera esperanza, genera saber de que sí, Dios puede hacerlo en mí. Lo ha hecho en otras personas, Dios puede hacerlo en mí. Dile al hermano que tienes al lado, Dios puede hacerlo en ti. Dios puede hacerlo en ti. Dios te quiere usar. Dios quiere engrandecer su nombre en ti. Dios quiere llevarte. No, yo no digo, a mí no me gusta decir esto. Oh, los evangelistas, ¿no? Dios quiere llevarte a las naciones a predicar el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios quiere llevarte a tu vecino, Dios quiere llevarte a tu compañero de trabajo, Dios quiere llevarte al necesitado que tienes continuamente en el día a día. Gente que te los has cruzado cientos y miles de veces y aún no le has compartido tu gran tesoro. Dios quiere que cambien tus intereses. Da igual lo que digan, da igual tu reputación, da igual lo que la gente piense de ti. ¿Por qué? Porque tus intereses cambiaron. Porque prefiero que el Padre esté contento y que los demás estén en contra de mí. Me da igual. Mis intereses y mi forma de pensar cambiaron. Pueden haber puntos donde sean fatales en nuestras vidas como cristianos. La fatalidad tiene un punto de partida y ese punto de partida es la desobediencia. Desobediencia a nuestro Dios. Después nos dejamos llevar por las pasiones, los deseos, la soberbia y los propios intereses, como hablábamos continuamente ahora. Y así, de esta manera, si nos enfrascamos en este estilo de vida hipócrita, falso, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a ir poco a poco olvidando de Dios, desarraigándonos de la vid verdadera. ¿Y eso qué va a producir? Simplemente es fácil. Si te desarraigas, ¿qué? No vas a dar fruto.
y te secas y te mueres. Y estamos hablando de muerte espiritual. Muerte espiritual. Y siento en el nombre de Jesús ahora decirte, no te molestes. Que la confrontación o la exhortación de la palabra no la resistas en tu corazón. Y quiébrate, hermano, quiébrate, humíllate, ríndete, porque hoy es el día donde Dios desde el suelo quiere levantarte. Y si te sientes en esta condición, lo mejor que puedes hacer es venir a Dios. Venir y quebrarte en sus manos. Y decirle, Señor, he pecado, he errado. A ti, aquí en la tierra, con mis hermanos, con mi familia. No soy digno. Pero por favor, si puedes recogerme otra vez en tus brazos, Señor, es lo que más estoy deseando y ansiando. Déjame decirte que el Padre solo ansía recogerte en sus brazos. Y si te sientes muerto espiritualmente y si te sientes que te estás dejando llevar un poco por tus intereses en la vida, si sientes que no tienes, muchos hemos pensado muchas veces, ¿no? Incluso siendo cristianos, es que no sé para qué vivo. Es que no encuentro el motivo de mi existencia. ¿Para qué estoy aquí? Yo le pregunto, ¿usted piensa, para los que lo piensan, ¿no? ¿Usted piensa que su propósito es trabajar mucho para conseguir cosas materiales, una buena casa, un buen hogar, una buena comodidad para su familia? ¿Usted piensa que eso es el propósito de Dios para su vida? ¿Y por qué nos enfrascamos siempre en estos asuntos, por ejemplo? ¿Por qué damos prioridad a estos asuntos y olvidamos, como dice la palabra, ¿no? Ustedes trabajan, ustedes solo se preocupan por tener vuestras casas bien artesonadas, bien reformadas, bien bonitas, bien cómodas, pero ¿mi casa qué? Mi casa está abandonada, mi casa está vacía, mi casa está asolada. ¿Cuándo vendremos todos los que estamos aquí a la casa del Padre a servir, a reformar, a ayudar, a trabajar? ¿Cuándo dejaremos nuestros propios intereses y escucharemos los intereses del Padre para encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia aquí en la tierra como hijos de Dios? Es la forma, es la manera.